Cowboy cojeaba entre risas, hasta que la viuda dijo: «Nadie humilla al hombre que salvó mi vida». El sol de Texas caía implacable sobre las calles polvorientas de Cedar Ridge, cuando James Walker bajó de su caballo frente a la cantina Murphy's. Era un mediodía de julio de 1885, y el calor hacía que hasta las moscas volaran más lento. Jimmy, como lo conocían todos, tenía 32 años y una cojera que había heredado de un encuentro desafortunado con un toro salvaje 3 años atrás. Su pierna izquierda se había curado mal, dejándolo con un andar característico que parecía un baile extraño entre cada paso. «Mira quién viene bailando otra vez», gritó Tommy Harrison desde la entrada de la herrería, provocando carcajadas entre los hombres que descansaban bajo la sombra del porche. «Jimmy, ¿nos vas a enseñar esos pasos de baile?» Las risas se extendieron como un eco por la calle principal. Jimmy apretó la mandíbula pero no respondió. Había aprendido que defenderse solo empeoraba las burlas. Se limitó a atar su caballo al poste con movimientos precisos, ignorando los comentarios que seguían llegando desde diferentes direcciones. «Tal vez debería conseguirse un bastón», murmuró el joven Billy Thompson, hijo de la viuda Margaret Thompson, mientras barría frente a la tienda general de su madre. O mejor aún, quedarse en casa. Jimmy había sido vaquero desde los 16 años, trabajando en el rancho McAllister, el más grande de la zona. Era conocido por su habilidad excepcional con el lazo y por su valor al enfrentar el ganado más salvaje. Pero todo eso parecía olvidarse cada vez que caminaba por el pueblo. Su reputación se había reducido a su cojera y a las bromas crueles que ésta inspiraba. La cantina Murphy's era un refugio relativo. Aquí, con una cerveza en la mano, podía sentarse en un rincón y observar sin ser el centro de atención. El cantinero, Sean Murphy, un irlandés de barba gris que había llegado a Texas 20 años atrás, siempre lo trataba con respeto. «¿Lo de siempre, Jimmy?», preguntó Sean mientras limpiaba un vaso con un trapo que había visto mejores días. «Sí, Sean. Y que esté fría». La cerveza sabía a gloria después de una mañana marcando ganado bajo el sol tejano. Jimmy se había levantado antes del amanecer, como siempre, para ayudar a trasladar un rebaño hacia los pastos del norte. Su cojera nunca había sido impedimento para su trabajo. De hecho, había desarrollado una forma única de montar que compensaba su limitación física. Los otros vaqueros del rancho McAllister lo respetaban por su dedicación y destreza, pero el respeto terminaba en los límites del rancho. «No les hagas caso, muchacho», le dijo Sean mientras servía a otro cliente. «La gente habla porque no tienen nada mejor que hacer». Jimmy asintió, pero las palabras dolían más de lo que estaba dispuesto a admitir. Había crecido en Cedar Ridge. Había ido a la escuela con muchos de los que ahora se burlaban de él. Antes del accidente había sido uno más del grupo. Participaba en las carreras de caballos los domingos. Cortejaba a las chicas locales y soñaba con tener su propio rancho algún día. El accidente había cambiado todo. No solo físicamente, sino también socialmente. Las chicas que antes coqueteaban con él ahora desviaban la mirada. Los hombres que habían sido sus amigos ahora encontraban entretenimiento en su desgracia. Solo en el rancho, trabajando con el ganado, se sentía completo otra vez. La puerta de la cantina se abrió con un chirrido, dejando entrar una ráfaga de aire caliente y a Margaret Thompson. Era una mujer de 28 años, viuda desde hace 3, cuando su esposo Robert había muerto en un accidente minero. Era dueña de la tienda general más próspera del pueblo y madre de Billy, un muchacho de 14 años que había heredado la lengua afilada de su padre pero no su buen corazón. Margaret era considerada una de las mujeres más hermosas de Cedar Ridge. Tenía el cabello castaño que llevaba siempre recogido en un moño elegante, ojos verdes que parecían ver a través de las personas, y una determinación que había impresionado a todos cuando decidió hacerse cargo del negocio familiar tras la muerte de su esposo. «Señor Murphy», dijo Margaret con voz clara y decidida, «necesito hablar con usted sobre el pedido de mercancía para mi tienda». Jimmy la observó desde su rincón. Margaret siempre había sido amable con él, incluso después del accidente. No participaba en las burlas, pero tampoco las detenía. Era una neutralidad que él respetaba, aunque a veces deseaba algo más. «Por supuesto, señora Thompson. ¿Qué necesita?» Mientras Margaret discutía detalles comerciales con Sean,
Jimmy notó cómo varios hombres del pueblo habían comenzado a frecuentar más la tienda general en los últimos meses. Tom Bradley, el banquero, Samuel Hayes, el médico del pueblo. Incluso el sheriff Davis parecía encontrar excusas para visitar el establecimiento de Margaret más seguido de lo necesario. No era secreto que varios hombres solteros y viudos del pueblo habían puesto sus ojos en Margaret Thompson. Era una mujer independiente, propietaria de un negocio próspero, y su belleza no había pasado desapercibida. Pero Margaret había rechazado cortésmente todos los intentos de cortejo, concentrándose en su negocio y en criar a su hijo. «Jimmy Walker», dijo Margaret de repente volteándose hacia él. «¿Cómo está usted?». La pregunta tomó a Jimmy por sorpresa. Era raro que alguien le dirigiera la palabra en público, especialmente una dama respetada como Margaret. «Bien, señora Thompson. Gracias por preguntar. Escuché que tuvieron problemas con lobos en el rancho McAllister, ¿es cierto?». Jimmy se incorporó un poco en su silla, sorprendido por el interés genuino en su trabajo. «Sí, señora. Perdimos 3 terneros la semana pasada. El señor McAllister está considerando organizar una batida. Debe ser frustrante perder ganado de esa manera». «Lo es, especialmente cuando uno se esfuerza tanto por cuidar el rebaño». Margaret asintió con comprensión. Era una conversación simple, pero para Jimmy significaba mucho que alguien reconociera su trabajo y sus preocupaciones como las de cualquier otro hombre del pueblo. «Bueno, espero que puedan resolver el problema pronto», dijo Margaret antes de dirigirse hacia la puerta. «Que tenga un buen día, señor Walker». «Igualmente, señora Thompson». Cuando Margaret salió, el silencio en la cantina duró apenas unos segundos antes de que comenzaran los comentarios. «¿Vieron eso?», murmuró Jake Patterson, un comerciante de ganado. «La viuda le está hablando al cojo. Qué extraño. Tal vez le da lástima», añadió otro hombre. «Las mujeres son así, siempre sintiendo pena por los desafortunados». Jimmy apretó el puño alrededor de su jarro de cerveza. La compasión era casi peor que la burla abierta. Al menos las risas eran honestas en su crueldad. «¿Lástima?». Sean Murphy intervino mientras limpiaba la barra con más fuerza de la necesaria. «Jimmy Walker es uno de los mejores vaqueros de esta región. Si algunos de ustedes tuvieran la mitad de su valor y habilidad, tal vez sus propios negocios irían mejor». El comentario del cantinero creó un silencio incómodo. Sean tenía razón, y todos lo sabían. Pero admitirlo significaría abandonar el entretenimiento cruel que habían encontrado en las desgracias de Jimmy. Esa tarde, Jimmy terminó su cerveza y salió de la cantina, con la determinación de regresar al rancho. El trabajo lo esperaba, y en el rancho su valor se medía por su habilidad, no por la forma en que caminaba. Montó su caballo, un Mustang marrón llamado Thunder que había domesticado él mismo, y se dirigió hacia las afueras del pueblo. El rancho McAllister se extendía por miles de acres al oeste de Cedar Ridge. Era un imperio de ganado construido por Cornelius McAllister, un hombre duro pero justo que había llegado a Texas después de la Guerra Civil. McAllister valoraba a Jimmy no solo por su habilidad, sino por su lealtad y ética de trabajo. Era uno de los pocos lugares donde Jimmy se sentía completamente respetado. «¡Jimmy!», gritó Pete Collins, el capataz del rancho, cuando lo vio acercarse. «¿Cómo estuvo el pueblo?». «Como siempre, Pete. ¿Hay novedades con los lobos?». «McAllister quiere que tú y Johnson rastreen hacia el cañón mañana. Cree que pueden tener una madriguera por allí». Jimmy asintió. Johnson era otro vaquero experimentado, y trabajar con él significaba una cacería seria y peligrosa. Los lobos de Texas no eran animales que se tomaran a la ligera. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en el barracón de los vaqueros, Jimmy pensó en la breve conversación con Margaret Thompson. Había sido un momento de normalidad en un día lleno de humillaciones familiares. Se preguntó si alguna vez podría tener una conversación así con una mujer, sin que fuera motivada por lástima o simple cortesía. Al día siguiente, Jimmy y Johnson cabalgaron hacia el cañón antes del amanecer. La búsqueda de los lobos los llevaría lejos del rancho, adentrándose en territorio peligroso, donde las rocas escarpadas y los arroyos ocultos creaban emboscadas perfectas, tanto para animales salvajes como para bandidos. «Ten cuidado por aquí, Jimmy».
advirtió Johnson mientras navegaban por un sendero estrecho entre las rocas. Este lugar tiene mala reputación. Jimmy conocía las historias. El cañón había sido escenario de varios ataques de bandidos en los últimos años. Los outlaws lo usaban como refugio, aprovechando las cuevas naturales y los múltiples senderos de escape. Pero los lobos eran una amenaza inmediata para el ganado, y McAllister había sido claro en sus instrucciones. Encontraron rastros de los lobos cerca del arroyo, huellas frescas en el barro que indicaban una manada de al menos 5 animales. Jimmy examinó las marcas con ojo experto, notando que una de las huellas era considerablemente más grande que las otras. «Hay un macho alfa grande por aquí», murmuró Jimmy tocando la huella con su dedo. «Estas marcas son de anoche. ¿Crees que podemos seguir el rastro?» «Podemos intentarlo, pero tenemos que ser cuidadosos. Los lobos son inteligentes, y si nos detectan, no los veremos otra vez». Siguieron el rastro durante 2 horas adentrándose más en el cañón. Las paredes rocosas se elevaban cada vez más altas, creando un laberinto de sombras y ecos. Jimmy había desarrollado un instinto especial para leer las señales del terreno, una habilidad que había compensado parcialmente las limitaciones físicas de su cojera. Fue entonces cuando escucharon los disparos. Los ecos rebotaron entre las paredes del cañón, haciendo imposible determinar la dirección exacta de donde venían, pero sonaban cercanos y desesperados. Jimmy y Johnson intercambiaron miradas de alarma. «Problemas», murmuró Johnson, llevando la mano a su rifle. «Puede ser alguien en apuros», dijo Jimmy, «o una emboscada». Los disparos continuaron, ahora acompañados de gritos. Una voz de mujer, aterrorizada, pidiendo ayuda. Jimmy sintió que su corazón se aceleraba. Sin pensarlo 2 veces, espoleó a Thunder hacia la dirección de los gritos. «Jimmy, espera», gritó Johnson, pero ya era tarde. Jimmy cabalgó por el sendero rocoso, con una determinación que superaba cualquier preocupación por su seguridad personal. Su cojera no significaba nada cuando montaba a caballo. De hecho, había desarrollado un estilo de equitación que lo hacía especialmente estable y efectivo en terrenos difíciles. Al doblar una curva pronunciada, vio la escena que se desarrollaba en un pequeño claro. 3 bandidos habían emboscado a una carreta, y una mujer luchaba desesperadamente contra uno de ellos mientras los otros revisaban las pertenencias. Jimmy reconoció inmediatamente la carreta y a la mujer. Era Margaret Thompson, y estaba en peligro mortal. Sin vacilar, Jimmy sacó su revólver y gritó: «¡Aléjense de ella!». Los bandidos se volvieron hacia él, sorprendidos por la interrupción. Uno de ellos, un hombre barbudo con cicatrices en la cara, levantó su rifle hacia Jimmy. «Lárgate, cojo, o te matamos a ti también». La respuesta de Jimmy fue un disparo certero que derribó al bandido del rifle. Los otros 2 se dispersaron, buscando cobertura detrás de las rocas. Margaret aprovechó la distracción para correr hacia la carreta, donde Jimmy pudo ver que Billy, su hijo, estaba escondido bajo una manta. «Margaret», gritó Jimmy, «manténganse agachados». Lo que siguió fue un tiroteo intenso entre las rocas del cañón. Jimmy utilizó la cobertura natural y su conocimiento del terreno para moverse estratégicamente, mientras los bandidos intentaban flanquearlo. Su cojera, que tanto ridículo provocaba en el pueblo, no le impedía moverse con agilidad cuando estaba desmontado en combate. Johnson llegó momentos después, y entre los 2 lograron eliminar la amenaza. Cuando el humo se desvaneció, 2 bandidos yacían muertos y el tercero había huido a pie, abandonando su caballo. Jimmy corrió hacia Margaret, que sostenía a Billy contra su pecho. Ambos estaban en shock, pero aparentemente ilesos. «¿Están heridos?», preguntó Jimmy, jadeando por la adrenalina y el esfuerzo. «No, gracias a usted», respondió Margaret con voz temblorosa. Sus ojos verdes estaban llenos de lágrimas, pero también de una gratitud profunda que Jimmy nunca había visto dirigida hacia él. «¿Qué hacían aquí?», preguntó Johnson mientras examinaba la carreta. «Íbamos a visitar a mi hermana en el pueblo vecino», explicó Margaret. «Tomamos este atajo porque Billy estaba impaciente por llegar. Nunca pensé que...». «Este cañón es peligroso», dijo Jimmy suavemente. «No deberían viajar solos por aquí». «Lo sé ahora».
Margaret lo miró directamente a los ojos. Señor Walker, usted nos salvó la vida. No sé cómo agradecerle. Jimmy sintió algo extraño en el pecho. Era la primera vez que alguien lo miraba con genuina admiración y respeto, sin rastro de lástima o burla. En ese momento, su cojera parecía completamente irrelevante. Solo hice lo que cualquier hombre decente habría hecho, respondió Jimmy, sintiéndose incómodo con la atención. No, dijo Margaret firmemente. No cualquier hombre habría arriesgado su vida así. Usted es un héroe, señor Walker. Billy, que había permanecido callado, finalmente habló. Mamá, fue como en las historias que leemos. Jimmy luchó como un verdadero pistolero. Era la primera vez que Billy Thompson se dirigía a Jimmy con respeto, sin burlas ni comentarios crueles sobre su cojera. Johnson ayudó a revisar la carreta para asegurarse de que estuviera en condiciones de continuar el viaje. Los bandidos no habían tenido tiempo de hacer mucho daño, aunque habían revuelto las pertenencias buscando objetos de valor. Los acompañaremos hasta el pueblo, decidió Jimmy. No es seguro que viajen solos después de esto. El viaje de regreso a Cedar Ridge fue diferente a cualquier experiencia que Jimmy hubiera tenido. Margaret y Billy lo trataban con una deferencia y respeto que nunca antes había experimentado. Margaret le hacía preguntas sobre su trabajo, sobre el rancho, sobre su vida, mostrando un interés genuino que iba mucho más allá de la simple cortesía. ¿Siempre quiso ser vaquero?, preguntó Margaret mientras cabalgaban lado a lado. Desde que era niño, respondió Jimmy. Mi padre trabajaba en el rancho antes que yo. Me enseñó todo lo que sé sobre el ganado y los caballos. Debe ser un trabajo satisfactorio, trabajar con la tierra y los animales. Lo es, especialmente cuando uno puede hacer bien su trabajo. Margaret captó la implicación en sus palabras. La gente del pueblo no siempre aprecia el trabajo duro, ¿verdad? Jimmy la miró sorprendido por su percepción. A veces la gente se enfoca en las cosas equivocadas. Sí, acordó Margaret. A veces lo hacen. Cuando llegaron a Cedar Ridge, ya era media tarde. La noticia del rescate se extendió rápidamente por el pueblo. Para cuando Jimmy ayudó a Margaret a bajar de la carreta frente a su tienda, una pequeña multitud se había reunido. ¿Es cierto que Jimmy los salvó de los bandidos?, preguntó el sheriff Davis, con una mezcla de incredulidad y curiosidad en su voz. Completamente cierto, respondió Margaret con voz clara y fuerte, asegurándose de que todos pudieran escucharla. El señor Walker arriesgó su vida para salvar la mía y la de mi hijo. Es el hombre más valiente que conozco. Las palabras de Margaret crearon un silencio incómodo entre la multitud. Los mismos hombres que se burlaban de Jimmy esa mañana, ahora lo miraban con una mezcla de respeto reluctante y vergüenza. Tommy Harrison, el herrero que había iniciado las burlas matutinas, se acercó con expresión avergonzada. Jimmy, bueno, escuché lo que pasó. Me alegra que Margaret y Billy estén bien. Jimmy asintió, pero no dijo nada. Las disculpas después de los hechos siempre sonaban vacías. Margaret, sin embargo, no había terminado. Se volvió hacia la multitud reunida y habló con una voz que contenía tanto gratitud como una advertencia sutil. Quiero que todos sepan que el señor James Walker es un héroe. Sin su valor y su habilidad, mi hijo y yo estaríamos muertos. Cualquier persona en este pueblo que no reconozca la calidad y el carácter de este hombre está ciega a lo que realmente importa en la vida. Sus palabras resonaron en la calle como un desafío. Jimmy sintió una mezcla de orgullo y incomodidad. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención positiva, y toda la situación lo hacía sentir expuesto y vulnerable. Bueno, murmuró. Mejor regreso al rancho. McAllister estará preguntándose qué pasó con la cacería de lobos. Por supuesto, dijo Margaret. Pero señor Walker, me gustaría que viniera a cenar mañana por la noche. Es lo menos que puedo hacer para agradecerle. La invitación cayó como una bomba en la multitud reunida. Una viuda respetable invitando a cenar a un vaquero soltero era un evento social significativo en un pueblo como Cedar Ridge. Jimmy se sintió abrumado. No es necesario, señora Thompson. Solo hice mi deber. Insisto, dijo Margaret firmemente. A las 7 en punto, y no aceptaré un no por respuesta. Cuando Jimmy cabalgó de regreso al rancho esa tarde, su mente era un torbellino de emociones. En un solo día,
Había pasado de ser el objeto de burlas matutinas a ser llamado héroe por la mujer más respetada del pueblo. Pero más que eso, había visto algo en los ojos de Margaret que no sabía cómo interpretar. No era solo gratitud, había algo más profundo, algo que lo hacía sentir simultáneamente esperanzado y aterrorizado. Esa noche, mientras yacía en su catre en el barracón del rancho, Jimmy reflexionó sobre los eventos del día. El rescate había sido instintivo. No había pensado en las consecuencias o en cómo lo haría ver ante el pueblo. Simplemente había visto a alguien en peligro y había actuado. Pero ahora, con la invitación a cenar de Margaret resonando en su mente, se daba cuenta de que todo había cambiado. Ya no podía simplemente esconderse en el rancho y evitar las miradas del pueblo. Margaret Thompson había hecho una declaración pública sobre su valor, y eso tendría consecuencias que aún no podía imaginar. Mientras se quedaba dormido, Jimmy no podía saber que su acto de heroísmo había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían no solo su propia vida, sino también la dinámica social de todo Cedar Ridge. La cena de mañana sería solo el comienzo de una historia que pondría a prueba las convicciones morales de todo el pueblo y revelaría verdades que algunos preferirían mantener ocultas para siempre. La cena en casa de Margaret Thompson era un evento que todo Cedar Ridge comentaría durante semanas. Jimmy llegó puntualmente a las 7, vistiendo su mejor camisa y con el cabello peinado hacia atrás. Había pasado una hora extra aseándose en el rancho, consciente de que esta cena representaba algo más que una simple muestra de gratitud. La casa de Margaret era modesta, pero cuidadosamente mantenida, con cortinas de encaje en las ventanas y un jardín pequeño pero bien cuidado al frente. Jimmy nunca había estado dentro de una casa de familia en Cedar Ridge. Sus interacciones sociales se limitaban a la cantina y ocasionalmente a la iglesia los domingos. Señor Walker. Margaret abrió la puerta con una sonrisa genuina. Llevaba un vestido azul sencillo que realzaba el color de sus ojos, y su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros. Me alegra que haya venido. Gracias por invitarme, señora Thompson. Traje esto del rancho. Jimmy le entregó una botella de whisky que McAllister guardaba para ocasiones especiales. Qué considerado de su parte. Pase, por favor. El interior de la casa era acogedor, con muebles de madera pulida y fotografías familiares en las paredes. Jimmy reconoció una foto de Robert Thompson en uniforme militar, tomada probablemente antes de su matrimonio con Margaret. Billy está terminando sus tareas, explicó Margaret mientras lo guiaba hacia el comedor. Bajará en un momento. La mesa estaba puesta con la vajilla fina, probablemente la misma que Margaret había usado en sus mejores tiempos cuando Robert aún vivía. Jimmy se sintió fuera de lugar entre tanta elegancia, pero Margaret parecía genuinamente feliz de tenerlo allí. Espero que le guste el estofado de carne, dijo mientras servía los platos. Es una receta de mi madre. Seguro que está delicioso, señora Thompson. Hace mucho que no como una comida casera. Margaret lo miró con curiosidad. ¿No tiene familia en la región? No, señora. Mis padres murieron hace años y nunca tuve hermanos. El rancho es mi única familia ahora. Debe ser solitario. Jimmy consideró la respuesta. A veces, pero el trabajo mantiene ocupada la mente. Billy bajó las escaleras en ese momento, vistiendo su ropa de los domingos. El muchacho que había participado en las burlas matutinas ahora parecía tímido y respetuoso en presencia de Jimmy. Buenas noches, señor Walker, dijo Billy con una pequeña reverencia. Buenas noches, Billy. ¿Cómo estás después del susto de ayer? Bien, señor. Mamá dice que usted es el hombre más valiente de todo Texas. Jimmy sintió que se sonrojaba. Tu madre es muy generosa con sus palabras. Durante la cena, Margaret dirigió la conversación con habilidad, haciendo preguntas sobre el trabajo de Jimmy, sus opiniones sobre el ganado y la tierra, y sus planes para el futuro. Era claro que tenía un interés genuino en conocerlo como persona, no solo como el hombre que los había salvado. ¿Alguna vez ha pensado en tener su propio rancho? Preguntó Margaret mientras servía postre casero. Es un sueño, admitió Jimmy, pero requiere más capital del que un vaquero puede ahorrar fácilmente. Los sueños valen la pena perseguirlos, dijo Margaret. Mi esposo siempre decía que un hombre sin sueños era como un caballo sin bridas. Podía moverse,
pero nunca llegaba a ningún lado con propósito. Después de la cena, Margaret sirvió café en la sala. Billy se había retirado a hacer más tareas, dejándolos solos por primera vez. La conversación se volvió más personal, más íntima. «Señor Walker», comenzó Margaret, «quiero disculparme por la forma en que algunas personas del pueblo lo han tratado». Jimmy se tensó ligeramente. «No es necesario que se disculpe, señora Thompson. Usted nunca ha participado en eso, pero tampoco lo he detenido, y eso me hace cómplice». Margaret lo miró directamente a los ojos. La forma en que un hombre camina no define su carácter. Su valor de ayer lo demostró claramente. «La gente ve lo que quiere ver», respondió Jimmy, «y a veces lo que ven no les gusta. Entonces están viendo con los ojos equivocados». Margaret se inclinó hacia adelante. «¿Me permite hacerle una pregunta personal?» Jimmy asintió, aunque se sintió nervioso por lo que pudiera venir. ¿Le molesta realmente lo que dicen? ¿O ha aprendido a no importarle? La pregunta lo tomó por sorpresa por su honestidad directa. Jimmy consideró mentir, dar la respuesta fácil que esperaba que ella quisiera escuchar. Pero había algo en los ojos verdes de Margaret que demandaba honestidad. «Me molesta», admitió finalmente, «especialmente porque sé que soy bueno en mi trabajo, que contribuyo, que tengo valor para ofrecer, pero es más fácil decir que no me importa que admitir que las palabras de extraños pueden herirme». Margaret asintió con comprensión. «La dignidad es algo frágil, ¿no es cierto? Podemos construirla dentro de nosotros mismos, pero siempre está vulnerable a los ataques externos». «Exactamente». Jimmy se sintió aliviado de que alguien finalmente entendiera. «Bueno, pues, yo veo su dignidad claramente», dijo Margaret, «y espero que otros también aprendan a verla». La conversación fue interrumpida por golpes fuertes en la puerta principal. Margaret frunció el ceño. Las visitas nocturnas eran raras y generalmente significaban problemas. Jimmy se puso de pie instintivamente. «¿Espera a alguien?» «No». Margaret se dirigió hacia la puerta, con Jimmy siguiéndola de cerca. Al abrir la puerta, encontraron a Tom Bradley, el banquero del pueblo, acompañado por Samuel Hayes, el médico, y otros 2 hombres que Jimmy reconoció como comerciantes locales. Todos parecían haber estado bebiendo, y sus expresiones no eran amigables. «Margaret», dijo Tom con voz ligeramente arrastrando las palabras, «escuchamos que tenías compañía esta noche». «Buenas noches, Tom». «Sí, el señor Walker está cenando conmigo como muestra de gratitud por salvar nuestras vidas ayer». «Ah, sí, el héroe cojo», murmuró Samuel Hayes con sarcasmo barely disimulado. «Qué conveniente». Jimmy dio un paso hacia adelante, pero Margaret extendió un brazo para detenerlo. «Caballeros», dijo Margaret con voz fría, «¿hay algún asunto de negocios que necesiten discutir conmigo? Si no, les pediría que respeten mi hogar y mi privacidad». «Solo nos preocupamos por tu reputación, Margaret», dijo Tom. «Una viuda respetable cenando a solas con alguien como él. La gente podría hablar». «Que hablen», respondió Margaret firmemente. «El señor Walker es un invitado honorable en mi casa, y cualquier persona que tenga problema con eso puede discutirlo conmigo directamente». Los 4 hombres intercambiaron miradas. Era claro que no habían esperado tal resistencia de Margaret. «Margaret», Samuel Hayes intentó un tono más condescendiente, «solo pensamos que tal vez no has considerado completamente las implicaciones sociales de...». «Dr. Hayes», interrumpió Margaret, «las únicas implicaciones que me preocupan son las de la gratitud hacia un hombre que arriesgó su vida por mi familia. Si eso ofende su sensibilidad social, el problema es suyo, no mío». Jimmy observó con admiración cómo Margaret enfrentaba a los hombres con una dignidad feroz. Era la primera vez que alguien lo defendía públicamente, y la sensación era tanto emocionante como aterradora. «Además», continuó Margaret, «encuentro curioso que 4 hombres solteros se presenten en mi puerta a esta hora para discutir mi reputación. ¿No deberían estar más preocupados por la suya propia?» La implicación de sus palabras golpeó a los hombres como una bofetada. Tom Bradley se enderezó claramente ofendido. «Solo tratábamos de ser buenos vecinos, Margaret. Los buenos vecinos respetan la privacidad y la autonomía de los demás», replicó Margaret. «Los entrometidos se presentan sin invitación para dar consejos no solicitados».
Samuel Hayes miró directamente a Jimmy. ¿Y tú? ¿Qué tienes que decir sobre esto? Jimmy había permanecido callado, pero ahora sintió que era tiempo de hablar. Tengo que decir que la señora Thompson es una dama de carácter excepcional, y cualquier hombre que no pueda ver eso está ciego por sus propios prejuicios. ¿Prejuicios? Tom Bradley se indignó. No tenemos prejuicios. Solo juzgan a un hombre por su cojera en lugar de por sus acciones, interrumpió Jimmy. Si eso no es prejuicio, no sé qué es. El silencio que siguió fue tenso y cargado de animosidad apenas contenida. Finalmente, Tom Bradley dio un paso atrás. Muy bien, Margaret, pero recuerda que las decisiones tienen consecuencias en un pueblo pequeño. Sí, Tom, las tienen. Y yo estoy preparada para enfrentar las consecuencias de defender lo que es correcto. Los 4 hombres se retiraron, pero no antes de dirigir miradas hostiles hacia Jimmy. Cuando Margaret cerró la puerta, se volvió hacia él con expresión determinada. Señor Walker, me temo que acaba de comenzar una guerra en Cedar Ridge. Lo siento, señora Thompson. No era mi intención causarle problemas. No se disculpe. Los problemas ya existían. Simplemente están saliendo a la luz. Margaret se dirigió hacia la ventana y observó a los hombres alejándose. Esos hombres han estado cortejándome desde que enviudé. Su interés no es romántico, es económico. Saben que mi tienda es próspera y un matrimonio les daría acceso a mi negocio. Jimmy sintió una punzada de algo que podría haber sido celos. ¿Y usted qué siente sobre sus atenciones? Margaret se volvió hacia él con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Siento disgusto. Son hombres que ven a las mujeres como propiedades para adquirir, no como personas para respetar. Pero ahora van a hacer su vida difícil por defenderme. Señor Walker, déjeme aclarar algo. Margaret se acercó a él, y Jimmy pudo percibir el aroma suave de lavanda en su cabello. No lo defendí solo a usted esta noche. Defendí mi derecho a elegir mis propias compañías, mi derecho a mostrar gratitud como veo apropiado, y mi derecho a rechazar la interferencia de hombres que creen que pueden controlar mi vida, porque soy viuda. Jimmy la miró con nueva admiración. Es usted una mujer notable, señora Thompson. Margaret, dijo ella suavemente, creo que podemos usar nombres de pila después de esta noche. ¿No le parece? Margaret, repitió Jimmy, sintiendo que el nombre sabía diferente en su lengua cuando se dirigía directamente a ella. Y yo soy Jimmy para usted. Jimmy. Margaret sonrió, esta vez genuinamente. Creo que esta noche cambió muchas cosas en Cedar Ridge. Jimmy asintió, consciente de que la confrontación en la puerta había establecido líneas de batalla que definirían su futuro en el pueblo. Margaret Thompson había hecho una declaración pública de su apoyo hacia él, desafiando las normas sociales y los intereses económicos de los hombres más influyentes del pueblo. Cuando Jimmy se despidió esa noche y cabalgó de regreso al rancho bajo las estrellas de Texas, sabía que su vida había tomado un rumbo completamente nuevo. Ya no podía esconderse en el rancho y evitar las complejidades sociales del pueblo. Margaret había forzado una confrontación que tendría repercusiones, y él tendría que estar preparado para enfrentar las consecuencias. Lo que no sabía era que las consecuencias serían mucho más dramáticas de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado, y que la guerra declarada esa noche pondría a prueba no solo su valor físico, sino también la profundidad de sus sentimientos hacia la mujer valiente que había elegido defender su honor cuando nadie más lo había hecho. Los días siguientes al enfrentamiento en casa de Margaret trajeron una tensión palpable a Cedar Ridge. Jimmy notó los cambios inmediatamente cuando llegó al pueblo para recoger suministros para el rancho. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando aparecía. Los grupos se dispersaban, y las miradas hostiles lo seguían por la calle principal. En Murphy's Cantina, el ambiente era especialmente frío. Los hombres que antes simplemente se burlaban de su cojera, ahora lo trataban con una hostilidad abierta que rayaba en la amenaza. «Mira quién se cree importante ahora», murmuró Jake Patterson cuando Jimmy entró. «El cojo que conquistó a la viuda rica». Jimmy se dirigió directamente a la barra, ignorando los comentarios. Sean Murphy le sirvió su cerveza habitual, pero incluso el cantinero irlandés parecía tenso.
Las cosas están calientes por aquí, Jimmy, murmuró Sean mientras limpiaba un vaso. Tal vez deberías mantener un perfil bajo por un tiempo. ¿Desde cuándo es un crimen cenar con una dama que te invitó en agradecimiento?, preguntó Jimmy en voz baja. Desde que esa dama rechaza a los hombres con dinero y poder, respondió Sean, echando un vistazo nervioso hacia las mesas donde Tom Bradley y Samuel Hayes bebían con varios otros hombres del pueblo. Jimmy acababa de tomar el primer sorbo de su cerveza cuando Billy Thompson irrumpió en la cantina, claramente agitado. «Señor Walker», gritó el muchacho, «necesita venir rápido. Están en la tienda de mamá». Jimmy se puso de pie inmediatamente. «¿Quiénes están en la tienda?» «El señor Bradley y otros hombres. Están gritándole a mamá sobre algo de crédito y pagos. Ella me dijo que viniera a buscarlo». Un silencio pesado cayó sobre la cantina. Todos los presentes sabían exactamente lo que estaba sucediendo. Tom Bradley, como banquero del pueblo, tenía poder para hacer la vida imposible a cualquier comerciante que dependiera del crédito. Jimmy salió de la cantina seguido por Billy, caminando tan rápido como su cojera le permitía, hacia la tienda General Thompson. Una pequeña multitud se había reunido afuera, atraída por el sonido de voces elevadas que salían del interior. Cuando Jimmy entró, encontró a Margaret de pie detrás del mostrador, con el rostro pálido pero la barbilla levantada desafiantemente. Tom Bradley estaba al otro lado del mostrador, acompañado por Samuel Hayes y dos hombres más que Jimmy reconoció como socios comerciales de Bradley. «Como te estaba explicando, Margaret», decía Bradley con voz fría, «el banco ha revisado tu cuenta y encontramos varias irregularidades en tus pagos. Me temo que necesitamos el pago completo de tu deuda inmediatamente». «Tom Bradley», respondió Margaret con voz temblorosa pero firme, «mis pagos han estado al día durante 3 años. Tienes los registros». «Los registros pueden interpretarse de diferentes maneras», intervino Samuel Hayes. «Y considerando tu reciente cambio en las asociaciones sociales, el banco siente que representa un riesgo crediticio mayor». Jimmy sintió que la ira se encendía en su pecho. Era una extorsión obvia, una forma de presionar a Margaret por haber elegido su compañía sobre la de ellos. «¿Cuánto dice que debe?», preguntó Jimmy entrando completamente en la tienda. Bradley se volvió hacia él con una sonrisa cruel. «Ah, el héroe cojo viene al rescate otra vez. Margaret debe $800 al banco, pagaderos inmediatamente». «Eso es imposible», protestó Margaret. «Mi deuda actual es de menos de $200 y está programada para pagarse en 6 meses». «Las circunstancias han cambiado», dijo Bradley encogiéndose de hombros. «El banco considera que representas un riesgo elevado debido a tus decisiones sociales recientes». «¿Qué decisiones sociales?». Jimmy dio un paso hacia adelante, y Bradley instintivamente retrocedió. «Asociarte con elementos indeseables», respondió Samuel Hayes. «Una mujer respetable no debería relacionarse íntimamente con tipos como tú». La palabra íntimamente cayó en la tienda como una bomba. Jimmy vio cómo Margaret se sonrojaba de indignación y supo que los rumores ya habían comenzado a circular por el pueblo. «Dr. Hayes», dijo Jimmy con voz peligrosamente calmada, «sugiero que elija sus palabras más cuidadosamente». «¿O qué?». Hayes se enderezó claramente sintiéndose protegido por la presencia de sus amigos. «¿Vas a retarnos a duelo, cojo? Sería divertido ver cómo peleas con esa pierna». Jimmy sintió que todos los años de humillación y rabia contenida se acumulaban en su pecho como vapor en una caldera a punto de explotar. Pero antes de que pudiera responder, Margaret habló. «Basta». Su voz cortó el aire como un látigo. «Salgan de mi tienda, ahora». «No hasta que tengamos nuestro dinero», insistió Bradley. «El dinero que no debo según mis propios registros», replicó Margaret. «Tus registros contra los del banco», dijo Bradley. «¿A quién crees que va a creer el sheriff?». Era entonces cuando Jimmy se dio cuenta de la verdadera naturaleza del problema. No se trataba solo de dinero o incluso de Margaret rechazando sus avances románticos. Se trataba de poder. Estos hombres habían controlado a Margaret a través de la dependencia económica, y su amistad con Jimmy representaba una amenaza a ese control. «¿Cuánto dinero necesita?», preguntó Jimmy directamente a Margaret. «Jimmy, no», protestó Margaret.
No voy a permitir que... ¿Cuánto?, insistió Jimmy. Margaret miró los registros detrás del mostrador. Según mis cálculos, $170. Pero según el señor Bradley, 800, interrumpió Bradley. Y los queremos ahora. Jimmy se volvió hacia Bradley, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Le voy a hacer una propuesta, Bradley. Yo pagaré los $170 que Margaret realmente debe según sus registros. A cambio, usted va a dejar en paz a esta dama y su negocio. ¿Tienes $170? Se burló Samuel Hayes. ¿Un vaquero cojo con $170? Jimmy metió la mano en su bolsillo y sacó un rollo de billetes que representaba años de ahorros cuidadosos. Era dinero que había estado guardando para algún día comprar su propio pedazo de tierra, su sueño de independencia. Pero al ver la humillación en los ojos de Margaret, supo que había cosas más importantes que los sueños. Aquí están los $170, dijo Jimmy contando los billetes sobre el mostrador. Ahora márquenlo como pagado y salgan de aquí. La conmoción en las caras de Bradley y sus compañeros fue evidente. No habían esperado que Jimmy tuviera esa cantidad de dinero, y mucho menos que estuviera dispuesto a gastarlo en la deuda de Margaret. Esto no termina aquí, murmuró Bradley mientras tomaba el dinero a regañadientes. Un pueblo como Cedar Ridge tiene formas de tratar con los elementos problemáticos. ¿Es eso una amenaza?, preguntó Jimmy. Es una promesa, respondió Samuel Hayes. Los 4 hombres salieron de la tienda, pero no antes de que Bradley se volviera hacia Margaret una última vez. Podrías haber tenido una vida cómoda, Margaret. En lugar de eso elegiste asociarte con basura. Espero que valga la pena. Cuando se fueron, la tienda quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración agitada de Margaret. Jimmy se volvió hacia ella, preocupado por cómo había tomado toda la confrontación. Margaret, ¿Por qué?, preguntó ella con lágrimas en los ojos. ¿Por qué gastaste tus ahorros en mi deuda? Jimmy la miró buscando las palabras correctas. Porque era lo correcto. Y porque usted no merecía ser chantajeada por defenderme. Pero ese dinero era para tu futuro, ¿verdad? Para tu propio rancho. Jimmy asintió. Habrá otros ahorros, otros futuros. Pero solo hay una Margaret Thompson. Y no iba a permitir que esos buitres la destruyeran por mi culpa. Margaret se acercó a él, y por un momento Jimmy pensó que iba a abrazarlo. En lugar de eso, tomó sus manos entre las suyas. Jimmy Walker, eres el hombre más honorable que he conocido en mi vida. No me siento muy honorable ahora mismo, admitió Jimmy. Me siento furioso y preocupado por lo que van a intentar después. ¿Crees que van a causar más problemas? Estoy seguro de ello. Hombres como Bradley no aceptan las derrotas fácilmente, especialmente cuando su orgullo está involucrado. Margaret asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Entonces tenemos que estar preparados. ¿Tenemos? Jimmy la miró sorprendido. Por supuesto que tenemos, respondió Margaret firmemente. Después de lo que acabas de hacer por mí, ¿crees que voy a abandonarte para enfrentar esto solo? Jimmy sintió algo cálido expandirse en su pecho. Era la primera vez en años que alguien había usado la palabra «tenemos», refiriéndose a él y a otra persona. Margaret, no sabe en lo que se está metiendo. Estos hombres tienen poder, influencia. Y yo tengo razón, interrumpió Margaret. Y te tengo a ti. Billy, que había permanecido silencioso durante toda la confrontación, finalmente habló. Mamá, ¿vamos a estar bien? Margaret se acercó a su hijo y lo abrazó. Vamos a estar bien, mijo. Pero las cosas van a ser diferentes por un tiempo. Jimmy observó a madre e hijo, y supo que acababa de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Había elegido un bando en una guerra que apenas estaba comenzando, y las consecuencias afectarían no solo su propia vida, sino las vidas de las 2 personas que, se daba cuenta ahora, habían llegado a significar más para él que su propia seguridad. Esa noche, cuando regresó al rancho, Jimmy sabía que todo había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo el vaquero cojo que trataba de evitar las burlas del pueblo. Ahora era un hombre que había tomado una posición, que había defendido a una mujer y su hijo contra fuerzas más poderosas que él. Y por primera vez en años, a pesar del peligro que se avecinaba,
Jimmy Walker se sentía completamente vivo. 3 semanas después del enfrentamiento en la tienda, Cedar Ridge amaneció con noticias que sacudirían los cimientos del pueblo para siempre. El sheriff Davis había llegado al rancho McAllister antes del alba, con una expresión sombría que Jimmy conocía bien. Significaba problemas serios. «Jimmy», dijo el sheriff quitándose el sombrero mientras desmontaba de su caballo, «necesito hablar contigo sobre Tom Bradley». Jimmy dejó de ensillar a Thunder y se volvió hacia el oficial de la ley. «¿Qué pasa con Bradley?» «Lo encontraron muerto anoche en su oficina del banco. Un disparo en el pecho. Su caja fuerte estaba abierta y faltaba dinero». Jimmy sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «Sheriff, yo estuve aquí toda la noche. Los muchachos pueden confirmarlo». «Lo sé, Jimmy. Y no eres sospechoso». El sheriff miró hacia el horizonte con expresión pensativa. «Pero hay algo más. Encontramos una carta en el escritorio de Bradley. Una confesión». «¿Confesión de qué?» «De que había estado malversando fondos del banco durante años. Al parecer, la deuda real de Margaret Thompson era exactamente lo que ella decía: $170. Bradley había estado falsificando registros para presionar a varios comerciantes del pueblo, especialmente a las mujeres viudas». Jimmy se apoyó contra su caballo procesando la información. Entonces Margaret tenía razón. Completamente. Pero hay más. El sheriff se acercó más bajando la voz. La carta también menciona que había contratado a unos forajidos para, digamos, persuadirte de que dejaras el pueblo. Los mismos bandidos que atacaron a Margaret y Billy en el cañón. El horror de la revelación golpeó a Jimmy como un puñetazo en el estómago. ¿Bradley organizó el ataque? Según la carta, sí. Quería asustarte o eliminarte, y usar el rescate heroico de Margaret como excusa para acercarse a ella cuando estuviera vulnerable y agradecida. Jimmy sintió náuseas. Pero yo fui quien los rescató. Exactamente. Su plan se volvió contra él de la peor manera posible. En lugar de acercarlo a Margaret, te acercó a ti. ¿Quién lo mató? El sheriff suspiró. Samuel Hayes confesó hace 1 hora. Al parecer había estado ayudando a Bradley con el esquema, pero cuando se enteró del plan de los bandidos se asustó. Anoche confrontó a Bradley, hubo una pelea, y Hayes le disparó. Jimmy se sentó en un barril cercano, abrumado por las revelaciones. Todo este tiempo, tú eras el hombre honorable, y ellos eran los criminales. El sheriff se puso el sombrero de nuevo. Pensé que deberías saberlo antes de que las noticias se extendieran por el pueblo. Cuando el sheriff se fue, Jimmy cabalgó inmediatamente hacia Cedar Ridge. Encontró a Margaret en su tienda, rodeada de vecinos que habían venido a disculparse y a expresar su horror por los crímenes de Bradley y Hayes. «Jimmy». Margaret corrió hacia él cuando lo vio entrar, sin importarle la multitud de testigos. Por primera vez lo abrazó abiertamente, y Jimmy sintió que todo valía la pena por ese momento. «¿Ya te enteraste?», preguntó. «Sí, el sheriff me lo contó todo». Margaret se apartó para mirarlo a los ojos. «Jimmy, esos hombres casi te matan, y todo por dinero y orgullo. Pero no lo hicieron, y ahora todo ha salido a la luz». Tommy Harrison, el herrero que había iniciado tantas burlas, se acercó con expresión avergonzada. «Jimmy, todos nosotros, te debemos una disculpa enorme. Hemos sido ciegos y crueles». «No solo conmigo», respondió Jimmy, «sino con cualquiera que consideraran diferente». Los días siguientes trajeron cambios dramáticos a Cedar Ridge. Con la muerte de Bradley y el arresto de Hayes, el banco fue investigado y reorganizado. Muchos comerciantes descubrieron que sus deudas habían sido infladas ilegalmente, y Margaret no fue la única beneficiada por la revelación de la verdad. Pero el cambio más significativo fue en la forma en que el pueblo trataba a Jimmy. Las mismas personas que se habían burlado de su cojera ahora lo saludaban con respeto genuino. Los niños que antes imitaban su andar, ahora le pedían que les contara historias sobre el rescate en el cañón. Una tarde, mientras Jimmy y Margaret caminaban por la calle principal, ella se detuvo frente a la cantina Murphy's. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», dijo Margaret. «¿Qué?». «Que tomó que casi muriéramos para que el pueblo se diera cuenta de quién eres realmente». Jimmy tomó su mano, un gesto que ya no provocaba miradas escandalizadas,
sino sonrisas aprobatorias. Tal vez era necesario. Tal vez todos necesitábamos que pasara algo así para aprender sobre el valor real de las personas. ¿Y qué aprendiste tú? Jimmy la miró, viendo en sus ojos verdes el futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Aprendí que el amor verdadero no ve cojeras, ve corazones. Margaret sonrió, con lágrimas en los ojos. Jimmy Walker, ¿me estás pidiendo que me case contigo? Margaret Thompson, respondió Jimmy, deteniéndose en medio de la calle principal de Cedar Ridge. Te estoy pidiendo que me permitas amarte por el resto de mi vida, cojera y todo. Sí, respondió Margaret sin vacilar. 1000 veces sí. El pueblo de Cedar Ridge presenció ese día, algo que recordarían para siempre. El momento en que el vaquero que cojeaba entre risas se convirtió en el hombre que caminó erguido hacia el altar, llevando del brazo a la mujer más valiente del pueblo, quien había demostrado que el verdadero honor se encuentra en defender a quien tiene razón, sin importar lo que otros puedan pensar. Y cuando Jimmy besó a Margaret en el altar de la pequeña iglesia del pueblo, nadie prestó atención a cómo caminaba. Solo vieron a dos personas que habían encontrado en el amor la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Billy Thompson, ahora con un padrastro que lo respetaba y lo protegía, fue el primero en gritar «¡Viva!» cuando el reverendo los declaró marido y mujer. El eco de esa celebración resonó por todo Cedar Ridge, marcando no solo el final de una historia de humillación y redención, sino el comienzo de una nueva era, donde el valor de un hombre se mediría por el tamaño de su corazón, no por la perfección de su andar. Y así el cowboy que cojeaba entre risas encontró algo que valía más que todo el oro de Texas. Una mujer que lo amaba no a pesar de sus imperfecciones, sino por la totalidad de quien era. En un mundo que a menudo juzga por las apariencias, ellos habían demostrado que el amor verdadero trasciende todas las limitaciones, y que los héroes más grandes son aquellos que eligen hacer lo correcto cuando nadie más lo hará. ¿Qué te pareció la transformación de Jimmy de ser el objeto de burlas a convertirse en el héroe más respetado de Cedar Ridge? ¿Crees que Margaret tomó la decisión correcta al defender a Jimmy desde el principio? Comparte en los comentarios tu parte favorita de esta historia de amor y redención en el Viejo Oeste. Si te emocionó esta historia sobre cómo el verdadero valor trasciende las apariencias físicas, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias épicas de amor, honor y justicia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas narrativas que tocan el corazón. Nos vemos en la próxima historia, vaqueros.